Solo en Jesús será mi gloria, pues por él la batalla he de ganar. Y por su gracia que él me ha dado, y por su fuerza que he de triunfar. Oh, puedo yo jactarme en vano y creer que he sido yo, pero nada se compara a lo que él hizo por mí en la cruz. Solo en Jesús yo confiaré, será mi gloria esa historia de la cruz, y en cada victoria será mi gloria, que ha sido él, mi fuerza fue solo en Jesús. Solo en Jesús será mi gloria, pues solo por su gracia soy lo que soy, y solo por misericordia que puedo yo gozar de su bondad. Mi anhelo es conocerle y amarle más y más, solo para gloria del Señor. Solo en Jesús yo confiaré, será mi gloria esa historia de la cruz, y en cada victoria será mi gloria, que ha sido él, mi fuerza fue solo en Jesús yo confiaré, será mi gloria esa historia de la cruz, y en cada victoria será mi gloria, que ha sido él, mi fuerza fue solo en Jesús, que ha sido él, mi fuerza fue solo en Jesús. Abran sus Biblias a Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios 1, capítulo 10. Y les voy a pedir que tengan la bondad de ponerse de pie, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Nada más va a ser un versículo. Yo lo voy a leer una vez y luego todos como iglesia lo leemos una vez más. Primera de Corintios 1, versículo 10, dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Todos juntos, hermanos, una vez más. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por tus bendiciones, por cada cosa que nos das, Señor. Solo lo bueno viene de ti, Señor. ¿De quién más, Padre?
Ayúdanos en esta semana, Señor. Bendice al pastor, derrama de tu poder sobre él, que predique con poder, Señor, para que redarguya nuestros corazones y que no tan solo lo escuchemos, sino que lo pongamos en práctica cada día de la semana, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se puede sentar. En el firmamento veo a Dios, en el vientre él habla en majestad, aunque reina sobre tierra y mar. ¿Qué es eso para mí? Creer en su natividad, que la historia es una realidad, aunque él vino para liberar. ¿Qué es eso para mí? Hasta que por fe le conocí y su gran poder en mí sentí. No sabía que era un Dios de amor, que vino desde allá para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él, Él me ayuda con su gran poder, me conduce siempre a la verdad, es todo para mí. Hasta que por fe le conocí y su gran poder en mí sentí. No sabía que era un Dios de amor, que vino desde allá para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él, Él me ayuda con su gran poder, me conduce siempre a la verdad, es todo para mí, es todo para mí, es todo para mí. Amén. En sus Biblias ahí, en 1 Corintios capítulo 1. Estamos ahí, ¿verdad? Discúlpeme. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Es por demás creo yo explicar de qué iglesia estamos platicando aquí en este pasaje. A una de las iglesias más carnales que se registra en la palabra de Dios, una iglesia que estaba batallando con pecado, y que el pecado había infiltrado la congregación de esta iglesia, y Pablo tuvo que tratar severamente con esta iglesia. Entonces el mundo, hermanos, déjame decir esto: el mundo cree que todas las iglesias son iguales. La gente de afuera es lo que dice en sus comentarios, que todos creen en el mismo Dios, que todo es igual. Esta es la razón por la cual la iglesia no es importante en las mentes y corazones de las personas hoy en día. Si tienen iglesia, bueno, y si no la tienen, lo mismo. Si su iglesia es buena, qué bueno, y si su iglesia no es lo que debería de ser, qué importa. Entonces podemos entender, hermanos, por qué es que la gente puede vivir sin una iglesia. Es difícil para una persona que nunca se ha enseñado que el tener una buena iglesia o una iglesia es crucial, que acepte y busque una buena iglesia. El problema de tantas personas, hermanos, es en particular los cristianos, es que quizás tienen una iglesia, pero la iglesia no los tiene a ellos. ¿Puedo repetir eso? Quizás tienen una iglesia, pero la iglesia no los tiene a ellos. Es parte de sus vidas, pero no es su vida. Para el cristiano, la iglesia debería ser su vida. Aún antes de ser miembros
o pastores o etcétera. Dios redimió su iglesia. Dios compró la iglesia con su sangre. Dios tiene un propósito para su iglesia. La iglesia es más grande que nosotros. La iglesia es más grande que una posición. La iglesia es más grande de un idealismo, de una mentalidad o filosofía, o de un cierto líder, o de un cierto maestro excomunical, o es que esta es mi clase, o es que esta es mi manera de ser. La iglesia es más grande que eso, mi hermano. Es mucho más grande, tanto que Cristo dio su vida por la iglesia. Ahora, la iglesia de Corintio tiene la reputación de ser la iglesia más carnal de todas las iglesias. Habían abusos de dones espirituales, pecados de inmoralidad de toda clase y divisiones que perjudicaban la iglesia constantemente. Por esta razón es que Pablo les escribe amonestándoles que arreglen o que arreglaran estos asuntos espirituales que existían entre la iglesia. Una iglesia puede estar bien organizada, tener mucho dinero, los mejores edificios y la mejor localización, pero esto no hace una iglesia buena. Lo que se requiere es ser una iglesia espiritual. Vamos a ver esta tarde, hermanos, lo que es o la diferencia de una buena iglesia. ¿Qué es una buena iglesia? ¿Qué podríamos calificar como una buena iglesia? Uno diría, pues pastor, donde se predica el evangelio, amén, esa es una buena iglesia. No necesariamente. Gloria a Dios por la predicación del evangelio, gloria a Dios. Pero hermano, eso no califica a una iglesia una buena iglesia. Sin duda, la iglesia de Corintios estaba predicando el evangelio todavía, pero había problemas interiores de la iglesia, y es lo que queremos hablar en esta tarde. Hay 4 cosas características que hacen una iglesia una buena iglesia. Y dice, pastor, ¿por qué está predicando esto? ¿Por qué está predicando esto, verdad? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que está queriendo lograr hacer, verdad? ¿Es porque hay problemas? ¿Es porque hay divisiones? ¿O es porque hay eso, lo otro? No, yo prefiero predicar esto cuando no hay problemas. Yo prefiero predicar esto cuando ni siquiera estamos cerca de tener problemas. Es mejor predicar esto y enseñar esto ahorita, que todo está bien y que Dios está bendiciendo y que esta cosa está yendo tremendamente, hermanos, que predicarlo cuando ya quizás es muy tarde. ¿Me entienden? Entonces voy a traer este mensaje a nosotros para ser de bendición. Primera cosa que hay en una buena iglesia es armonía. Fíjense lo que leímos en el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Dice que no hay entre vosotros, ¿qué dice? Divisiones. Divisiones, sigamos leyendo el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Hermanos, fíjense, es interesante. Hay contiendas, hay divisiones dentro de esta iglesia. No estaban imilando, no estaban ejemplificando unidad. Eran quejas baratas, quejas carnales, de quién le pertenece a quién, y quién con quién, y contra acá. Y dice Pablo claramente, dice, hay contiendas entre ustedes. Y recuerda que Pablo está escribiendo esta iglesia para corregirla, para ayudarle. Una de las calidades que existe en una iglesia, buena iglesia, es en efecto la unidad. Leamos unos versículos antes de eso, en lo que es la armonía. Estamos leyendo, fíjense en el versículo 18, por favor. Dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y sigue Pablo derribando la mente o la ciencia o la inteligencia del hombre.
la sabiduría del hombre, porque hermanos, muchas veces hay desunidad por personalidades, por opiniones que son nuestras. Hermano, todas las opiniones son buenas, pero las mejores opiniones son las que se quedan con usted. Muchos queremos dar nuestra opinión y pensamos que nuestra opinión es válida y es buena, y probablemente nuestras opiniones son buenas, pero a veces son nuestras opiniones que causan división. Y es una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener cuidado. No se acerca de mi opinión, no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios desea para su iglesia. Es lo que Dios, ¿qué es lo mejor por la causa de Cristo? ¿Qué es lo mejor para la iglesia? ¿Qué es lo mejor para la causa de ganar las almas? Y si tenemos siempre ese sentir, vamos a evitar problemas de que quién quiere qué y quién piensa qué. Siempre es lo que Dios quiere. Ahora, la desunidad es una seña o señal de una iglesia carnal. Fíjense en 1 Corintios 3, por favor. Ahí mismo en 1 Corintios 3, versículo 1. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, otra vez toca el tema, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién, hermanos? Así que ni que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Me gusta el dicho que dice ahí: así que ni el que planta es algo, ni el que riega. O sea, en otra palabra, hermano, no somos nada a la luz de Dios. Dios, no creo que Dios está en el cielo esperando nuestra opinión. Tenemos que ceder el control, la dirección por medio del Espíritu Santo, y verdaderamente dejar que Dios gobierne nuestra congregación, gobierne nuestro liderazgo, gobierne nuestro espíritu, nuestro ministerio, porque es cuando Dios, hermano, va a traer armonía a la iglesia. Es bien importante eso. Había un espíritu de división que dividía el cuerpo del Señor, y si podemos dejar de pelear contra nosotros mismos, ¿cómo podremos, hermanos, pelear contra el enemigo? Si no podemos, si una iglesia carnal se está peleando entre ellos mismos, entonces ¿cómo vamos a poder pelear contra el enemigo? El diablo, el enemigo de nuestras almas, dice la Biblia. Ese es el problema. Por eso el diablo hace estas cosas en iglesias, hermanos. Causan problemas, porque él quiere que nos quitemos el enfoque del enemigo verdadero y pensemos que el enfoque somos nosotros. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que si Dios ha de bendecir la iglesia o edificar la iglesia, tiene que ser y únicamente a través de la armonía. Y la armonía viene a través del Espíritu Santo de Dios. Dios nos llena de su Espíritu Santo, nos lubrica del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay armonía, hay un mismo sentir, hay un mismo anhelo, un mismo gozo que podemos sentir como iglesia. Y hermanos, mientras nosotros estamos caminando con Dios en casa, tratando de agradar a Dios, tratando de hacer nuestra parte como cristianos, hermanos, el Espíritu Santo nos va a empoderar o nos va a ayudar a cuando vengamos juntos como iglesia, que haya armonía, que haya un mismo sentir, que haya gozo, que haya ganas de hacer la voluntad de Dios. Las opiniones y mi carácter y mi opinión, eso causa problemas y contención, porque Dios dijo claramente: mis pensamientos no son vuestros. Dios piensa diferente como nosotros pensamos, y lo mejor que podemos hacer como cristianos es ceder la voluntad a Dios. La única manera que podemos estar en armonía, hermanos, es teniendo el mismo sentir en el Señor por medio de su palabra. Fíjense rápidamente en 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, por favor, regresando ahí, 1 Corintios 2. Versículo, vamos a leer el versículo 9, por favor. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subido su corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros nos hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos con
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a qué, hermanos, a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces, hermanos, lo que necesitamos es asegurarnos que siempre haya armonía. ¿Cómo podemos asegurar eso? Siendo llenos del Espíritu Santo, caminando con Dios, haciendo nuestra parte en nuestro hogar, luchando con el enemigo. Y el enemigo es el diablo, mi hermano. A veces yo sé que a lo mejor en problemas entre matrimonio, en el hogar, llegamos a pensar que ¿verdad? El chamuco se le metió a ella, o el diablo a él, y él es mi enemigo. No, hermanos, el diablo es el diablo. ¿Verdad? Y tenemos que entender, hermanos, que el diablo sabe que si puede lograr que nosotros nos estemos peleando en el hogar, que nosotros estemos agarrando y hacer pensar que nuestros hijos han de tener demonios y ellos quieren destruir nuestro hogar. Hermanos, es exactamente lo que el diablo quiere, que pensemos que nosotros somos el problema. Pero el problema, hermanos, es el diablo. Él es el que quiere destruir, él es el que quiere causar división. Él es el que quiere traer contienda entre la iglesia. Él es el que quiere dividir a los hermanos, mi hermano. Entonces, tengamos cuidado que siempre logremos tener armonía. Oh, qué dulce es la armonía. Cuando hay un canto y alguien está cantando una armonía al que canta, qué más bonito se oye, qué precioso se oye. ¿Por qué? Porque la armonía, hermanos, es algo dulce, es algo que complementa la melodía. Y hermanos, ¿cómo complementaríamos la iglesia, el poder, el testimonio de la iglesia cuando hay armonía? Cuando vienen visitantes pueden decir, hay algo diferente de esta iglesia. Cuando viene gente a visitarnos, hay algo que se siente aquí, qué tremendo, se siente un dulce espíritu, wow. Ese es cuando hay armonía. Y yo quiero testificar, mi hermano, hay armonía en su iglesia. No hay duda de eso. Y no lo estoy predicando porque no hay. Ya les dije por qué estoy predicando ese mensaje. Es preferible dar medicina preventiva que dar medicina para rescatar o salvar la vida de alguien. Segunda cosa, la santidad. La santidad. Fíjense 1 Corintios, por favor, ahí donde estamos, capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Cuando hay, hermano, desunidad o división entre la iglesia o los líderes, hermano, no vamos a hacer una buena iglesia. Cuando hay falta de santidad, no va a haber poder para la iglesia. 1 Corintios 5 del 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. No deberíais más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura lueda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. O podemos ver cómo Pablo trata con el pecado dentro de la iglesia. Es algo serio. Dios dice, yo quiero que la iglesia sea santa, que haya santidad, que se practique la santidad. Ahora, imposible es que seamos perfectos. Siempre va a haber lucha contra el pecado.
Siempre vamos a luchar. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Dios no está hablando de que hay un bola de perfectos y que no hay pecado. Todos fallamos, todos pecamos, mi hermano. Pero está hablando de aquí de una práctica de pecado. Aquella persona que estaba habitualmente practicando el pecado se infiltra a la iglesia. Dice Dios, saquen a ese de ahí. Lo que está diciendo Dios es, yo prefiero sacrificar a uno que se salga que sacrificar toda la iglesia. Y el ataque y el énfasis no es esa persona, es el principio de lo que Dios está hablando aquí. Él quiere santidad en su iglesia. La santidad viene a una iglesia por medio de la separación. Por eso Dios le dijo a esta iglesia, saquen a ese de entre nosotros, ni comáis con él. Lo que está enseñando es ese principio de separación. Hermano, debe haber separación en la iglesia, separación del mundo y su manera de actuar. La consagración a Dios es la separación. Debería de desarrollarse de la siguiente manera, bien fácil. A través de las asociaciones debe haber separación en las asociaciones, debe haber separación en las actitudes, debe haber la separación en nuestras acciones. Son las asociaciones, las actitudes y las acciones. Fíjense rápidamente 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. 1 Corintios 6 del 19 al 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién, hermanos. Dios. Hermanos, Dios está hablando aquí de tomar una acción, tomar una separación, una clara distinción de lo que no debería ser parte de nosotros. Dice, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo es del Señor. No nos pertenecemos nosotros, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Dios. Y si le pertenecemos a Dios, entonces debemos de vivir para Dios. Santidad en la iglesia atrae el poder de Dios. Santidad en la vida de un cristiano atrae el poder de Dios. Dios no puede derramar su poder en la vida de un cristiano si no hay santidad, si no hay separación. Se recordarán, hermanos, cuando Moisés fue al monte de Sinaí a enfrentarse con el Señor. Dios le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque en tierra santa pisas estás. Tenía que ver algo de que Moisés reconociera que estaba pisando tierra santa. Cuando Josué iba a tomar el pueblo de Jericó, se confrontó con un ángel a la entrada y tenía una espada. Y Josué le pregunta, ¿tú eres con los de nosotros o eres con de ellos? Y Josué le dijo al ángel, quítate el calzado de tus pies. Tú no entiendes quién está aquí. Era el príncipe, hermano, era el Señor Jesucristo manifestándose a través de un ángel. Dios mismo presentándose a Josué. Lo que estoy diciendo, mi hermano, es esto: de que antes de que Dios pueda usar nuestra vida, antes de que podamos hacer algo grande para Dios, tiene y debe que haber santidad, separación. Por eso es importante, mi hermano, que cuidamos la música que escuchamos. Por eso es importante dónde vamos, qué es lo que practicamos, qué es lo que decimos, con quién nos juntamos. Debe haber santidad. Y no es una tarea fácil, mi hermano, es trabajo, es duro. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo. Pablo mismo habló en el capítulo 5 de esto. No estamos hablando de separarnos completamente del mundo, porque pues sería salirnos de este mundo. Somos parte de este mundo, pero no quiere decir que tenemos que participar de las cosas de este mundo. Debe haber santidad, mi hermano. Si Dios ha de derramar su poder, no va a ser a través de un buen programa, ni buena música, ni nada, ni de edificios bonitos. Va a ser a través de la santidad. La iglesia de Cristo tiene que ser santa. Eso quiere decir santa en su música, no usando música que es barata y asimilando las cosas de este mundo. No es traer el mundo adentro de la iglesia para apelar a la carne y hay que moverla, y salsa cristiana y merengue cristiano y órale, dale. No, mi hermano, debe haber una santidad. Estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Debe haber una exclusividad, debe haber orden, debe haber un respeto. No quiere decir que somos, como les dije, una iglesia, amén, santo, reverencia. No somos una iglesia así, pero hay que mantener la iglesia de Cristo santa, separada de este mundo. Qué importante es la santidad en el liderazgo también. Dios no puede usar a nuestros líderes si están contaminados con las cosas de este mundo y luego tratar de hacer la obra del Señor. Hermano, yo le imploro, le suplico que juntos tratemos de buscar la santidad. Juntos, mi hermano,
Entre más nos separamos, entre más nos separamos a Cristo, Dios más da de su poder. Número 3, rápidamente, la humildad. La humildad. Dios bendice la humildad. Regresemos a 1 Corintios capítulo 1, rápidamente. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Bueno, ya leímos ahí el versículo 18. Brinquemos ahí un poquito de versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, a fin de que, ¿quién, hermanos? Se jacte en su presencia. Dios no bendice la jactancia. Dios no lo bendice cuando decimos, mírame a mí. Aquí mis chicharrones truenan. Aquí es lo que yo digo. Dios no bendice ese espíritu, mi hermano. Somos siervos. La Biblia claramente dijo que el mayor entre nosotros será vuestro ¿qué? Siervo. Hermanos, si algo debemos anhelar es ser siervos. Es tener el espíritu de siervo, es querer servirnos los unos a los otros, querer saber las cargas de los demás, para orar por ellos. Si somos consumidos por cuidarnos los unos a otros, hermanos, ahí está la verdadera humildad. Porque cuando nos envolvemos solamente en mí, en lo que yo quiero, en lo que me importa a mí, en lo que es interesante para mí, entonces no estamos, hermanos, nos comenzamos a ser demasiado importantes en nuestra propia vida. No, nos importa poco si estamos siendo de bendición a alguien más o no. Entramos, salimos como normal, como si nada, no importa. Pero el cristiano que Dios bendice, el cristiano que Dios honra y usa, es el cristiano que tiene corazón de siervo. Es el cristiano que quiere servir a su prójimo, el cristiano que quiere servir a Dios. ¿Qué puedo hacer más? ¿Cómo puedo ayudar más? ¿Dónde hay que ir para ser de bendición? ¿En qué forma le puedo servir? ¿En qué forma? Y hermano, ese es el anhelo de nuestro corazón, y eso debe ser el anhelo de nuestra iglesia siempre, mi hermano. Que nunca se nos olvide, como iglesia siempre vamos a tener armonía, siempre vamos a buscar la santidad, y siempre vamos a ser una iglesia que busca la humildad. Aquí no hay cosa como, los más sabios, los más espirituales, los más líderes. A mí que todos somos siervos, mi hermano. Comenzando con su servidor. Vamos a ser siervos, vamos a ser humildes, y yo sé, hermanos, que podría haber jactancia en decir vamos a ser humildes. Yo entiendo eso, mi hermano. Yo entiendo que tenemos que tener cuidado pero cada día, hermano, yo le pido, Señor, ayúdame, Señor, a entender una verdad. Que separados de ti nada podemos hacer, y nada soy, Señor. Yo no soy nada, ni soy nada importante. Soy más que un siervo, salvo por la gracia de Dios. Y me gusta cómo Pablo lo pone: a lo menospreciado, lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Qué mejor uso de palabras para ubicarnos donde estamos realmente, mi hermano. Pablo rehusó exaltarse a sí mismo. Les amonestó a que exaltaran a Cristo, el único digno de alabanza. Amén. Fíjense en el versículo 31, ahí leyendo: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en ¿quién? En el Señor. La iglesia debería de anhelar el ser más como Dios y exaltarlo solamente a Dios. Me estaba pensando esta mañana, y ya voy a terminar. Estaba pensando esto: Señor, los queridos hermanos no vinieron a escuchar al hombre. Y el Señor, no vinieron a escuchar al hombre, no vinieron a ver qué decía el hombre, no vinieron por las sillas que están confortables, no vinieron por el aire acondicionado, no vinieron por los cantos, vinieron buscándote a ti, Señor. Y Padre, te pido que se vayan a casa pensando en ti, Señor. Esa fue mi oración esta mañana. Y Señor, ayúdame, Señor, a entender eso. Que no se trata de nosotros, no se trata del programa, no se trata de lo que hacemos y cómo hablamos, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Punto. Todo lo demás es un cero a la izquierda, mi hermano. La bendición más grande sería irnos a casa, irnos esta semana pensando en el amor de como oró mi hermano Pérez, que se nos habló del amor que Dios nos tiene a nosotros. Y gloria a Dios, hermano, eso es lo que es la meta de hoy: irnos a casa pensando solamente en Dios. Amén.
Número 4 y último. Y las hermanas pueden ponerse los zapatos ya. Ya voy a terminar. Honor. Cuando la diferencia de una buena iglesia, van a ver estas 4 cosas: armonía, santidad, humildad y honor. Fíjense en 1 Corintios, ahí mismo, capítulo 10, versículo 31. Todo lo que hace una iglesia debería de ser para la gloria a Dios únicamente. Amén. Versículo 31 dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la ¿quién, hermanos? Para la gloria de Dios. Cada miembro debería anhelar glorificar a Dios en sus vidas. No necesitamos más gloria individual, necesitamos glorificar a Dios. Amén. Un verdadero líder es un seguidor. Líderes salen de seguidores. Nadie seguirá a un líder que no sigue a Dios. ¿Me están entendiendo? Debemos de honrar a Cristo. Debemos de honrar la iglesia. Es el cuerpo del Señor. Pablo honró a la iglesia de Corintios a pesar que era carnal. Debemos de honrar la autoridad de la institución, la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. La columna y baluarte de la verdad. Si no tenemos una iglesia buena, donde levanta a Dios y la verdad y la palabra de Dios y la doctrina de Dios, donde vidas son transformadas y donde podemos acudir a buscar a Dios a través de la predicación y enseñanza, donde podemos crecer, ver nuestros hijos crecer en la verdad y ver nuestros hijos casarse un día y tener sus hijos. Si no tenemos una iglesia así, hermanos, entonces ¿qué estamos haciendo? La diferencia de una buena iglesia, hermano, es quizás lo más importante. En esencia, la descripción, la definición de una buena iglesia es esta: buenos cristianos ejercitando la armonía, la santidad, la humildad y honor. Eso es lo que es una buena iglesia. Va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber dificultades, va a haber momentos donde quizás no estamos de acuerdo o nos sentimos incómodos o alguna situación fea o tenemos que tratar con un pecado y hacerlo bíblicamente. Va a haber momentos, porque así es la vida. Pero que Dios nunca, hermanos, nos permita ser una iglesia que no se enfoque en estas 4 cosas. Ayúdame a practicarlo en nuestra mente, hermano. ¿Qué tipo de iglesia debemos de ser? Número 1 dijimos que ¿qué? Armonía. Número 2, santidad. Número 3, humildad. Y por último, honor. Honre a su iglesia. Al honrar su iglesia, está honrando al Señor. Cristo dio su vida por su iglesia, amén. La protege, la cuida, la sostiene. Y como iglesia, como hermanos en Cristo, debemos hacer lo mismo. Hermano, una vez más, no prediqué este mensaje porque tenemos el problema. Pero yo prefiero predicar este mensaje con una conciencia completamente limpia y saber que todo está bien, que un día tener que predicarlo bajo circunstancias drásticas, amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Va a ser solo por su gracia que podamos siempre ser la iglesia que puede representar mejor a Cristo y que sea glorificado Cristo a través de nuestra iglesia, amén. Padre Santo, bendice tu palabra, Señor, y bendice lo que se ha hablado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que podemos aprender de ella, podemos aplicar tus verdades, y muchas veces venimos a ella por medicina preventiva, Señor. No siempre es algo que estamos batallando o luchando. Y por eso te damos gracias, Señor, por el estado de nuestra iglesia. Gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros, por el tremendo dulce espíritu que hay, las personas que están regresando a la iglesia, los visitantes, la gente salva, los bautismos, las rutas de autobús, los hermanos que están con ánimo, echándole ganas, que ahorita van a viajar 1 hora para llegar a casa y lo van a hacer con gozo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros. Sigue bendiciendo, sigue obrando. Y Padre, por favor, santifica tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que tú anhelas y que lleguemos a ser, Señor, siempre. Y tú puedas derramar tu poder en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Señor le bendiga, hermanos. Iré a traerles una enseñanza práctica esta tarde sobre lo que es la iglesia local y ojalá que pueda ser de bendición al tiempo, a la larga, amén. Vamos a recordarnos de estas verdades cuando más las necesitemos, amén. Pense que no hubo una invitación. Si usted sintió la necesidad de pasar enfrente, usted sabe, siempre tenemos una invitación.
pero hoy sentí por medio del Señor que podríamos terminar allí. Y además ya nos pasamos un poquito del tiempo y quiero honrarles a ustedes. Yo sé que quieren llegar a casa a descansar. No hace unos últimos anuncios, hermanos, y nos vamos a casa. Son anuncios importantes que quiero compartir con ustedes y nos vamos. Ok, permíteme un segundo. Ok, no se olviden los anuncios que dimos en la mañana. Voy a repetir. Nomás el misionero de este servicio, estamos dedicando el servicio, es Bob Bowen, al país de Tailandia. Bob Bowen, un misionero que estamos apoyando al país de Tailandia. ¿Cómo? Así, ok. Exactamente. Oren por este misionero Bob Bowen, por favor, estemos orando por él. Anoten estos nombres para que estemos orando por ellos. Nomás les recuerdo que este sábado tenemos el primer entrenamiento de Club Pescadores. Hermano, traigan a alguien con usted, busque a alguien, llámele a alguien, invítelo que venga con usted al Club Pescadores de Hombres y Sembradoras. Por favor, este sábado, bien importante que vengamos a tiempo. Vamos a comenzar a tiempo el entrenamiento para no salir tarde. También el Ministerio de Despensa necesita nuestra ayuda en donaciones. Pueden traer arroz, frijoles, chiles, etcétera, etcétera. Favor de entregar las donaciones al hermano López o al hermano Chuy Vázquez, por favor. También todas las hermanas de la iglesia quisieran ser invitadas, están invitadas al banquete misionero de iniciación el 28 de septiembre a las 6 de la tarde en el comedor de House Anderson College, ahí en el colegio. El costo es $10 por adulta y 5 por niñas. Habrá cuidado de niños, y para untarse o más información hable con la hermana Rocío Fernández o la hermana María Rodríguez, por favor. No se olviden la comida la próxima semana, es tortas, o traigan tortas la próxima semana. Vamos a compartir con los hermanos y hermanas acerca de eso. Si necesita entregar la forma de visitación de ayer, entrégala por favor. Hoy no se vaya a casa sin entregarlo, necesitamos entregarlo a la oficina el día de mañana, bien importante. Creo que son todos los anuncios, si no me equivoco. No creo que hay más anuncios. Mande, mamá. Sí, gracias. Por favor, pasen por la sala de compañerismo allá abajo para recoger sus trastes, ok. No los vayan a dejar allí. Por favor, llévenlos. Si no, el hermano Chuy las comienza a vender aquí. Tiene una yarda y por favor recoja sus cosas y llévenselas a la casa, por favor, ok. Bueno, hermanos, estamos contentos. Dios nos ha dado un buen día, gracias a Dios, gracias por ser fiel. Vamos a ponernos de pie, por favor, pues de pie, son las 12:35. Yo sé que las rutas ya están midiendo todos los segundos. Y oren por dos cosas, hermanos. Oren por el cambio de servicio. Estamos con el plan, hermano, de cambiar el horario, pero estamos buscando que Dios rectifique, que nos verifique exactamente cuándo es que debemos hacer el cambio. Estamos ahorita tentativamente con el día del 11 de octubre, que sería el segundo domingo de octubre, pero estamos orando, hermanos, queremos hacer la voluntad de Dios una vez más. No es mi opinión,